El gran conflicto entre el bien y el mal es real y todos estamos implicados en él. La batalla cósmica que comenzó en el cielo se está librando ahora en la vida de cada ser humano. Hay una historia en la palabra de Dios que nos ilustra lo frágiles que somos como seres humanos. La historia de Sansón. Miren que Sansón, a pesar de que era muy fuerte, cayó por confiar en su propia fuerza frente a la tentación. Y como él, todos enfrentamos luchas diarias contra el pecado, donde el enemigo busca explotar nuestras debilidades para alejarnos de Dios y hacernos sentir indignos. Sin embargo, apreciados hermanos, la fe fortalecida al escuchar la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos firmes. La lección de esta semana: el pecado, el evangelio y la ley. Miren que el salmista en el Salmo 119, 93 y 94 dice: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Queridos hermanos, el pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones eternas. Ciertamente todos pecamos. Nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y palabras hieren a otros, destruyen nuestra relación también con Dios. Pero el Señor, que se revela a través de su ley, nos señala el pecado existente en nuestras vidas para restaurarnos. Esta semana analizamos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar esa relación que Él quiere tener con nosotros. Miren que el enemigo conoce cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosas que nos distraen en pasar tiempo con Dios. Buscar a Dios, dice el Señor Jesús, debe ser nuestra prioridad. Antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas y en todo lo que se nos pueda presentar, dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús, ese Dios que encarnó en esta humanidad, entiende nuestra condición humana, pero reprende la apatía espiritual. Aunque enfrentó cansancio y presiones como nosotros al hacerse hombre en esta tierra, siempre buscaba tiempo a solas con Dios para fortalecerse. Su ejemplo muestra que apartarnos para estar con Dios es esencial para renovar fuerzas y resistir a la tentación. Quiero presentarles una pregunta que quiero que analicemos este sábado. ¿Qué es el pecado y cómo podemos reconocerlo? Miren que Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es una realidad objetiva que no depende de opiniones humanas. Pero el apóstol Pablo también en Romanos 3:20 dice que la ley nos revela el pecado, actuando como un espejo que muestra nuestra verdadera condición delante de Dios. Si la ley de Dios no dijera no robarás, entonces yo nunca podré saber cuando robo que es un pecado, porque la ley me revela que estoy pecando. Por eso el pecado es grave y puede alejarnos de Dios. Jesús advierte seriamente sobre aquello que nos hace caer. Mejor te es entrar en el cielo, dice la palabra de Dios en Marcos, sin una mano o sin un ojo o sin una pierna, que todo tu cuerpo ser echado al infierno. La segunda pregunta que quiero que analicemos también en el grupo pequeño: ¿qué nos enseña la ley sobre el carácter de Dios y cómo debe influir en nuestra vida? Miren que Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice que Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió plenamente con su vida, confirmando su vigencia eterna como reflejo del verdadero carácter de Dios. Además, enseñó que su esencia se resume en amar a Dios y amar al prójimo, mostrando que no es una carga, sino una expresión del amor. Y ese es el verdadero evangelio, el evangelio de Dios para la raza humana. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una tercera pregunta:
¿Qué caracteriza a una fe verdadera según Jesús y cómo se refleja en la vida diaria? Miren que Mateo capítulo 7 habla sobre cómo la fe genuina siempre produce obediencia y transforma la manera en que vivimos cada día. El Señor Jesús la representó con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero este hombre prudente escucha y practica las enseñanzas y edifica sobre su casa sobre la roca. Así Jesús manifestó con ese ejemplo cómo un hijo fiel de Dios puede escuchar la voz de Dios y obedecerla. La vida eterna consiste en conocer a Dios de manera relacional, lo que implica no solamente conocerlo, sino vivir conforme a su voluntad. Por eso, apreciados hermanos, la obediencia que nace del amor es fruto de una relación, no de un reglamento. Cuando amamos genuinamente a Dios, entonces cumplimos su voluntad y se convierte esto en una expresión natural del amor del ser humano hacia el amor de nuestro Dios. Quiero terminar diciéndoles, nuestra vida está infectada por el pecado que nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y a amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza. Si lo hacemos naturalmente, amaremos más a Dios y también amaremos a nuestros prójimos. Ese amor está plasmado en la ley de Dios, que fue dada para proteger y perseverar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. Por eso, hermanos, la ley de Dios es un hermoso reflejo del carácter del gran Dios Todopoderoso a quien amamos. Cuando entendemos su ley, entonces nuestra relación con Él se desarrolla. Que Dios te bendiga.